Vamos a hablar sobre la dictadura de Primo de Rivera, que abarca 1923-1930. Las causas del golpe de Estado son las siguientes: la situación internacional, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. La postura neutral que mantuvo España durante la Gran Guerra 1914-1918 se derivó en gran medida del hecho de no haber participado en los sistemas de alianzas internacionales que se habían venido estableciendo durante los años procedentes entre las principales potencias europeas. La no participación en la guerra propició una cierta expansión de la economía española, ya que el conflicto redujo la capacidad productiva de los países beligerantes, y España, por su cercanía geográfica, se convirtió en un importante suministrador de productos industriales y agrarios. Sin embargo, el aumento de la demanda de agrarios de productos españoles provocó una subida paralela de los precios. Durante la Gran Guerra estalló en 1917 la Revolución Bolchevique en Rusia. Era la primera vez que un partido obrero conseguía hacerse con el poder e iniciaba la construcción de un Estado de los trabajadores. Otra causa fueron la oposición de los partidos políticos. Los principales partidos de la oposición en los años previos al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera fueron los siguientes: Partido Republicano Radical de Uruguay. Conoció un importante retroceso electoral durante esta época, debido a la pérdida de apoyo por parte del sector obrero. Esto impulsó a este partido hacia posiciones cada vez más conservadoras. Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Se trataba de un partido republicano que aspiraba a reformar el corrupto sistema político español. Partido Socialista. Conoció un fuerte incremento de su filiación y fuerza electoral. El estallido de la Revolución Rusa provocó un conflicto interno dentro del partido, que desembocó en la escisión de un sector partidario de apoyar la Revolución Bolchevique rusa e integrar en la Tercera Internacional. Este grupo fundó en 1920 el Partido Comunista Español. Otra causa fue la lucha sindical. Durante esta época, los sindicatos obreros conocieron un fortísimo crecimiento, especialmente en la CNT. En Andalucía, la situación de miseria en la que vivía el campesinado y las aspiraciones de cambio social que alimentaba el triunfo de la Revolución Soviética impulsaron numerosas revueltas protagonizadas por los anarquistas. En Barcelona, la conflictividad social también se acentuó. Los enfrentamientos entre la patronal y los sindicatos se radicalizaron a partir de 1919. Los representantes de los empresarios de Barcelona protagonizaron grandes conflictos. Otro problema fue el ocurrido en Marruecos. El gobierno español emprendió en Marruecos una agresiva política militar. La guerra de Marruecos generó un fuerte movimiento de repulsa entre los sectores más humildes, de donde salían los efectivos humanos llamados a defender la colonia norteafricana. Los enfrentamientos entre el ejército español y los rifeños fueron numerosos, aunque cabe destacar el ataque por sorpresa protagonizado por estos últimos al puesto español de Anual, en el que murieron unos 13.000 soldados españoles. El ejército español envió pronto a nuevas tropas, aunque este desastre provocó una gran desestabilización. Después de la retirada, el gobierno mandó investigar el hecho conocido como el expediente de Picasso, provocando fuertes debates parlamentarios. Otra de las causas importantes fue la crisis y degeneración del sistema político de la Restauración. Los partidos dinásticos que se turnaban en el poder, conservador y liberal, se habían mostrado incapaces de acabar con el viejo sistema caciquil y estaban fragmentados. Se habían sucedido numerosos gobiernos de concentración, que también habían fracasado. Solo había dos caminos posibles para solucionar la crisis: o la democratización del sistema o la implantación de una dictadura. Por último, una de las causas fue la agudización de los conflictos sociales. Desde la crisis de 1917 y debido a los efectos de la Primera Guerra Mundial y al impacto de la Revolución Rusa en 1917, numerosas huelgas y protestas de las clases trabajadoras alternaban el orden público. La burguesía estaba atemorizada también ante el aumento del terrorismo anarquista, especialmente en Barcelona, y se mostraba partidaria de medidas drásticas. Por último, el triunfo del fascismo en Italia. La marcha sobre Roma en 1922 llevó a Mussolini al poder. También en otros países europeos se impusieron dictaduras derechistas, como lo fueron Portugal, Grecia y Polonia. La dictadura de Primo de Rivera no fue una excepción.
Los objetivos del golpe eran acabar con el sistema parlamentario, garantizar el orden público, terminar con el separatismo y solucionar el problema marroquí. El golpe de Estado. El general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923. Primo de Rivera exigió la disolución inmediata del gobierno y la entrega del poder a los militares. Alfonso XIII decidió acceder a dichas peticiones encomendando la formación de un nuevo gobierno integrado únicamente por militares. Primo de Rivera justificó el golpe de Estado aduciendo que el régimen constitucional estaba bloqueado y que existía un gran riesgo de revolución social y se presentó como el remedio necesario para impulsar una regeneración del país. Anunció su pretensión de terminar con el caciquismo, la corrupción política, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por otro lado, con el golpe de Estado, Primo de Rivera evitaba la democratización del sistema político promovido por el gobierno de concentración dirigido por García Prieto. Atendiendo a esto, su acción puede ser interpretada más como un intento de frenar la reforma que como la pretensión de regenerar el sistema moribundo de la Restauración. Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera se implantó la dictadura, que abarca de 1923 a 1931. La evolución política se divide en el directorio militar y en el directorio civil. Por una parte, el directorio militar abarca de 1923 a 1925. En esta primera fase, Primo de Rivera constituyó un gobierno de carácter interino, integrado exclusivamente por militares, con el que pretendía hacer frente y resolver los problemas. Las medidas que llevó a cabo fueron: la Constitución de 1876 fue suspendida, las cámaras legislativas, Congreso y Senado disueltas, los partidos políticos y los sindicatos fueron prohibidos, las autoridades civiles locales fueron cesadas. Con ello, pretendía acabar con la élite oligárquica y el caciquismo. Miguel Primo de Rivera creó en 1924 un nuevo partido, denominado la Unión Patriótica, con el objetivo de prestar apoyo social a la dictadura. Se trató de un partido con el que se quería integrar a toda la sociedad y con el que se pretendía sustituir a todos los partidos políticos tradicionales, a los que consideraba corruptos. Este partido le sirvió al régimen para hacer propaganda de la dictadura y de la ideología derechista y católica que defendía. Las líneas ideológicas principales de la Unión Patriótica fueron: rechazo de la democracia liberal y del sistema parlamentarista, nacionalismo centralista antirreligionista, defensa a ultranza de la religión católica. El lema adoptado por la Unión Patriótica fue patria, religión y monarquía. Adaptación del lema carlista Dios, patria y rey. De entre los afiliados al partido estarían los cargos para ayuntamientos, diputaciones y los gobiernos civiles. El Directorio Civil, 1925-1930. A partir de 1925, Primo de Rivera trató de iniciar una nueva fase política que condujese a la institucionalización del régimen. Para ello, trató de crear una asamblea legislativa, una nueva constitución y un partido político único, la Unión Patriótica. En 1927 convocó una asamblea nacional consultiva similar al Gran Consejo Fascista Italiano creado por Mussolini, formada por miembros de la Unión Patriótica que fueron elegidos mediante sufragio restringido. A esta asamblea se le encomendó la tarea de redactar una nueva constitución. Sin embargo, el proyecto no se llegó a conseguir. Durante esta fase, Primo de Rivera asumió personalmente el mando de las operaciones militares en Marruecos con la intención de liquidar el conflicto en el norte de África. A partir de 1925, España colaboró militarmente con Francia. La política económica. Durante los años 20, la dictadura se benefició de una coyuntura económica internacional muy favorable. El Estado puso en marcha una política económica de carácter paternalista, de revolución desde arriba, que condujo a la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de obras públicas, como la construcción de pantanos, ferrocarriles y carreteras. Esta política, aunque benefició en gran medida a algunas regiones, provocó, sin embargo, un fuerte déficit presupuestario y el endeudamiento del Estado. La política social.
Para evitar los conflictos sociales se creó la Organización Corporativa Nacional, organizada en profesiones, con comités integrados por el mismo número de patronos y obreros. Reglamentaban los salarios y las condiciones laborales y actuaban como árbitros en caso de conflicto. La UGT prestó su apoyo a estos comités, mientras la CNT fue prohibida. Asimismo, se puso en marcha una importante política de construcción de casas baratas para mejorar las condiciones de vida de las clases más humildes. La oposición a la dictadura tuvo un papel muy importante. Pasados los primeros años de dictadura, la oposición se organizó e intensificó en torno a los siguientes grupos. Los republicanos, que se organizaron en torno a la Alianza Republicana. Los anarquistas, integrados en la CNT, se dividieron. Por una parte estaban los que defendían el diálogo y por otro los que eran partidarios de la insurrección popular violenta. Estos últimos fundaron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, conocida como FAI. Los comunistas, algunos sectores del ejército, la práctica totalidad de los intelectuales, entre los que destacan figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal. Los socialistas, el PSOE rechazó el régimen de 1929 y se declaró a favor de la República. La caída del dictador y de la monarquía. El régimen fue perdiendo todos sus apoyos. Alfonso XIII, temeroso de que la caída de la dictadura le afectase negativamente, ya que él había sido su principal valedor, decidió retirar su apoyo a Primo de Rivera, el cual dimitió en enero de 1930. El rey nombró jefe de gobierno al general Berenguer con la intención de que éste organizase la vuelta al régimen constitucional. El cambio se fue desarrollando de una manera demasiado lenta. La prensa calificó al nuevo gobierno como la dicta blanda. Al mismo tiempo, los republicanos catalanistas de izquierda y el PSOE firmaban el Pacto de San Sebastián, a través del cual acordaron constituir un comité revolucionario encabezado por Alcalá Zamora, que se encargaría de contactar con los militares republicanos y con los representantes de los obreros para organizar un levantamiento armado que hiciera caer al régimen. La difícil situación política llevó a Berenguer a dimitir. En febrero de 1931, el almirante Aznar estableció un nuevo gobierno, prometiendo elecciones y la formación de cortes constituyentes. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. En principio no se esperaba ningún cambio radical. Se convocaron con la intención de hacer un sondeo previo a las elecciones legislativas. Sin embargo, fueron entendidas por la mayoría de los españoles como un plebiscito a favor o en contra de una monarquía excesivamente identificada con la dictadura. Eso forzó la abdicación de Alfonso XIII pocas horas después y el 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República Española. Por último, vamos a analizar la dictadura primo-rivierista en Andalucía. En Andalucía, la caída del sistema de la Restauración y las promesas expuestas por el andaluz Primo de Rivera en su manifiesto del 13 de septiembre de 1923 fueron muy bien acogidas por la mayoría. Durante la dictadura fueron numerosas las obras públicas emprendidas en la región andaluza, más que en el resto del país. Se mejoraron las instalaciones portuarias. Se construyeron pantanos y se aumentaron las zonas de riego del Bajo Guadalquivir. Se construyeron o reacondicionaron carreteras, escuelas y líneas de ferrocarril. Se planteó el ambicioso proyecto de completar el tendido ferroviario transversal, pero no llegó a realizarse. Se mejoraron las dotaciones higienosanitarias, entre otras. En casi todas las ciudades y pueblos andaluces se acometieron importantes obras que, por otra parte, provocaron el endeudamiento de las haciendas municipales. La política económica emprendida logró reactivar algunos sectores. Asimismo, en 1927 se constituyó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no llegó a tener una repercusión importante debido a la caída del régimen. El mayor símbolo de la gestión primo-rivierista en Andalucía lo constituye la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla, con la que se cerró la dictadura.